periodismo que educa, que informa, que construye. Mario Vargas Llosa está en Venezuela y me acompaña esta noche en el programa. Yo le preguntaba, justamente con la percepción que tuvo Gabriel García Márquez después que conversó con el presidente Hugo Chávez, él no sabía si estaba conversando con un verdadero revolucionario o con un dictador. ¿Y cree usted que ahora, pues que ya no está, es momento para evaluar su obra? ¿Cómo la evaluaría usted? Bueno, yo creo que la obra de García Márquez, desde luego, porque es una obra cerrada, pero es una obra muy importante, ¿no? Es una obra que dejó una huella muy profunda en nuestra lengua, que tuvo un enorme, digamos, eco en todo el mundo de la lengua española y luego salió a otras lenguas donde tuvo una repercusión muy semejante. Creo que es uno de los grandes escritores de nuestro tiempo, sin ninguna duda, y que sus novelas van a seguir ganando lectores, ¿no? Después de muerto. Creo que es lo mejor que le puede pasar a un escritor, saber que su obra lo va a sobrevivir. Y la otra obra, la obra del presidente Chávez, ¿cómo la evaluaría? Pues yo creo que el presidente Chávez está dentro de una tradición latinoamericana, que es la tradición del hombre fuerte, del caudillo. Él fue un caudillo que vivió profundamente la utopía socialista, en una época en que la utopía socialista comenzaba a desmoronarse, que en el mundo entero iba desapareciendo. Él, sin embargo, pues como era un hombre tan carismático, ¿no?, le llegó a dar una especie de reanimación que llegó a seducir, ¿no?, a mucha gente, a muchos venezolanos, y esa fue la razón del apoyo que obtuvo en la primera época. Creo que luego los propios venezolanos y mucha de la gente que se compró, digamos, su sueño socialista, se dio cuenta que esa era una utopía que había fracasado en todo el mundo y que irremediablemente a la corta o a la larga iba a fracasar también en Venezuela, que iba a empobrecer al país, que en lugar de traer más justicia social iba a traer muchísima pobreza, que iba a crear un sistema en el que las libertades iban a ir agostándose, desapareciendo, y que eso finalmente iba a crear unas tensiones internas muy fuertes, que es lo que, digamos, le ha tocado vivir al presidente Maduro, ¿no? Una herencia que desgraciadamente ha sido la que han dejado todos los regímenes comunistas, socialistas, centralistas, populistas en el mundo entero. Ahora sí, como describe pues, su versión y su visión con relación a Venezuela, ese proceso fue apoyado electoralmente. ¿Qué cree usted que ha pasado con el venezolano? Pues yo creo que ha cambiado completamente. Creo que hoy en día hay una mayoría de venezolanos que lamenta haber apoyado ese sistema, que ese sistema ha traído un gran empobrecimiento al país. Venezuela tiene la inflación más alta de América Latina y que creo del mundo, ¿eh? Tiene una inflación que está yendo hacia una hiperinflación, que es algo que destruye enteramente a los países. Es un país que prácticamente no crece, que está creciendo al mínimo, es decir, muy por debajo de sus necesidades. Al mismo tiempo, es un país que vive un fenómeno de violencia terrible, es el país más violento, más inseguro de la tierra, y al mismo tiempo ese país que se empobrece, que vive en ese caos, tiene los recursos más ricos del mundo. Probablemente debería tener los mismos niveles de vida de Suiza o de Suecia, pero han sido tan mal administrados, han sido dilapidados de tal manera en materializar esa utopía irrealizable, que Venezuela es el país que se ha empobrecido más en América Latina y está en la actualidad entre los países del furgón de cola del desarrollo latinoamericano. Creo que hay muchos venezolanos que han entendido que no es justo que sea así, que Venezuela no merece un destino semejante y que entonces han vuelto los ojos a lo que es la única manera como un país puede modernizarse, crear riqueza, crear empleo, que es a través de la democracia política y a través de la economía de mercado. Yo creo que es lo que está detrás de ese gran movimiento, que ojalá triunfe y que triunfe por métodos pacíficos, desde luego, porque me parece que en estos 15 años los venezolanos han sufrido, han padecido ya demasiado, ¿no? Recuerdo cuando usted ganó el premio Nobel, hizo un discurso muy apasionado en defensa de la lectura y decía que sí, la lectura y los libros tienen una capacidad de redención. Sin ninguna duda. ¿Cuál cree usted o qué le recomendaría, qué libros le recomendaría a estos muchachos que hoy están en la calle buscando un cambio en el país? Del modelo pues yo político. Bueno, hay muy buena literatura venezolana, o sea que pueden, digamos, leer a muchos autores venezolanos, pero le voy a citar a un autor que yo admiro mucho,
que creo que nunca fue suficientemente reconocido en vida, que es Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar Pietri fue un gran novelista, él escribió libros maravillosos, Las Lanzas Coloradas, El Camino de Santiago, y además un gran ensayista. Y fue un hombre moderado, un hombre que creía en el diálogo, que creía en la coexistencia pacífica, un hombre moderno y al mismo tiempo muy encariñado con la tradición venezolana. Yo creo que es uno de los pensadores y escritores venezolanos que todavía no ha recibido el reconocimiento que merece en América Latina. Me queda poco tiempo, tengo que hablar de Gabriel García Márquez. Hay un tema que sé que a usted le rehuye a la prensa y la verdad que yo no voy a hablar de eso. No vamos a hablar de ese tema. No vamos a ¿Sabe hablar de por ese qué? tema. Porque eso se lo vamos a dejar pero, a los ¿sabe biógrafos, una cosa? si es que los tenemos. Así es, pero ¿sabe qué sí me da curiosidad? Es por qué, ya que ya partió, ¿por qué ustedes nunca supieron solventar esas diferencias? Pues va a tener usted que esperar unos 30 o 40 años hasta que salga el libro definitivo que cuente esa historia. Esa historia, García Márquez y yo hemos dejado que la ¿Por qué nunca lo contaron? historiadores. No le estoy preguntando por qué, ojo, pero ¿por qué nunca lo contaron? Porque queremos dar un poco de trabajo a nuestros biógrafos. Y ahora que partió, ¿se arrepiente de no haber tenido comunicación con él? No le voy a contestar esa pregunta porque eso forma parte de lo que los historiadores deben investigar. Usted es un hombre averiguar. libre, yo sí le voy a preguntar, usted es libre de responder y soy además respetuosa de eso. Sí, bueno, me queda poco tiempo, pero sí quiero preguntarle a usted si cree que la realidad venezolana es novelable. Sí, es una realidad muy novelable. Creo que Venezuela ha vivido estos últimos 15 años una experiencia que es única en el mundo y es una experiencia, bueno, que creo que ha hecho sufrir más que gozar a los venezolanos, pero creo que es un material riquísimo, riquísimo para escribir sobre ella, ensayos, novelas, cuentos, obras de teatro. Así que estoy seguro que lo que ocurre, lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, va a ser una fuente de inspiración riquísima. ¿Hugo Chávez y es esperemos novelable? que salgan algunas obras maestras. ¿Hugo Chávez es novelable para usted? Hombre, era un personaje que merece un gran escritor, que lo resucite, era una fuerza de la naturaleza, ¿no? Yo creo que por una parte una gran ingenuidad, un cierto desconocimiento de la realidad contemporánea y al mismo tiempo una fuerza de la naturaleza, sin ninguna duda, un hombre capaz de contagiar, digamos, ese entusiasmo desmesurado, desmedido, además pintoresco, con salidas inesperadas. Usted, durante toda la entrevista, y además quien conoce su obra, es un hombre que pues, cree profundamente y defiende la libertad. ¿Cree que ha habido una restricción en su libertad por ser una persona tan reconocida? Mire, bueno, es una pregunta muy interesante. Efectivamente, al ser muy reconocido una persona... ¿Cómo lo maneja? Es la pregunta. Se siente un poco intimidado y pierde algo de espontaneidad. Yo he procurado luchar contra eso, creo que sigo, digamos, hablando con la misma libertad que hablaba antes, pero ahora tengo al respecto una preocupación que antes no tenía y eso creo que resulta de esa sensación de estar vigilado, que es lo que significa ser conocido, ser reconocido. No crea que es una sensación agradable, creo que muchas personas sueñan con tener eso y cuando lo tienen descubren que es una verdadera pesadilla porque sienten que su libertad se ha restringido y a veces hasta desaparecido, ¿no? Que pierden la espontaneidad, la libertad de hacer cualquier cosa sin ser inmediatamente identificado por ello o malinterpretado por lo que hace. Pero bueno, digamos, hay que aceptar la vida pues con espíritu deportivo, ¿no? ¿Por qué escribe usted? ¿Con qué objetivo? Porque es mi vocación. Flaubert decía una cosa muy bonita sobre la vocación literaria. Decía, escribir es una manera de vivir. Esa es mi manera de vivir. Yo descubrí mi vocación cuando era muy joven, cuando estaba todavía en la universidad, y desde entonces he tratado de organizar mi vida en función de esa vocación. Lo he conseguido, he tenido en ese sentido mucha suerte, y para mí vivir es escribir. No podría separar ambas cosas, y mi gran aspiración es seguir escribiendo hasta el último instante. Ojalá tenga la lucidez suficiente para poder escribir, tener la pluma en la mano hasta el último momento. Eso para mí sería la mejor manera de cerrar mi vida, ¿no? Y con esa frase tan hermosa, pues cierro esta entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado. Pues nada, muchas gracias también. Puedes ver esta entrevista a través de la página de Globovisión, www.globovision.com y también a través de mi página web que lanzo con esta entrevista. ¡Qué privilegio! www.shirleybarnagui.com. Hasta mañana.